Mírate bien. De verdad. Dime algo. De todo lo que te preocupa ahora mismo, ¿cuánto te pertenece realmente? ¿Cuánto está bajo tu control? Vives en un mundo que grita. Grita para que no te escuches a ti mismo. Un mundo que te empuja a huir del silencio. Porque el silencio revela. Te han convencido de que estar solo es un fracaso, de que el silencio es un vacío, algo incómodo, algo que debe ser llenado con ruido, con pantallas, con distracciones baratas. Pero escucha bien. Hoy vamos a demoler esa mentira. Bienvenido al Estoico Verde. Hoy comenzamos a construir tu ciudadela interior, ese lugar donde el ruido del mundo simplemente se apaga. Imagina por un momento ser un barco que no depende del viento, un navío con su propio motor, con su propio combustible. Mientras los demás quedan varados, cuando la suerte deja de soplar, tú sigues avanzando. Impasible, sereno, constante. Eso es la autarquía. No es aislamiento, es independencia mental. Es la capacidad de que tu felicidad no sea rehén de los caprichos ajenos, de las opiniones, de los aplausos, del rechazo. Marco Aurelio lo sabía, y lo sabía bien. El hombre más poderoso de su tiempo, rodeado de guerras, de traiciones, de enfermedad y muerte. Mientras el caos lo cercaba, escribía esto para sí mismo, como un recordatorio, como un ancla. En ninguna parte encuentra el hombre un retiro más apacible y tranquilo que en su propia alma. No buscaba bosques, ni playas, ni huidas externas, buscaba su centro, porque comprendía algo esencial. El silencio no es la ausencia de sonido, es la ausencia de ansiedad. Es el mar profundo, en calma, aunque en la superficie rujan las olas del juicio ajeno. Y dime ahora, ¿por qué nos asusta tanto ese retiro? ¿Por qué corremos hacia la multitud como si buscáramos refugio en un incendio? Séneca nos dejó una advertencia, clara, incómoda, eterna. Retírate en ti mismo tanto como puedas. Busca a los que puedan hacerte mejor. Él sabía lo que la multitud provoca, que volver de ella nos hace más duros, más vacíos, menos humanos. Cada vez que buscas validación, en un like, en un comentario, en la mirada de un extraño, estás entregando las llaves de tu castillo. Permites que cualquiera entre, que ensucie tu hogar mental, que perturbe tu paz. Hoy, vamos a ponerle fin a esa invasión. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te tiene contra las cuerdas, que las circunstancias pesan tanto que asfixian tu capacidad de decidir? Escucha con atención. Déjame hablarte de un hombre que no poseía nada, ni siquiera su propio cuerpo. Epicteto nació esclavo. Su realidad eran las cadenas, el hambre, el capricho de un amo cruel llamado Epafrodito. Un día, en un ataque de sadismo, su amo comenzó a retorcerle la pierna con una palanca. Cualquier otro hombre habría gritado, habría suplicado, habría maldecido. Pero Epicteto miró a su verdugo a los ojos, en un silencio sepulcral, un silencio que emanaba una fuerza aterradora. Con una calma que desafiaba toda lógica, solo dijo: «Ten cuidado, se va a romper». Y cuando el hueso finalmente crujió, él no se inmutó, no gritó, no lloró, simplemente comentó: «No te dije que se rompería». ¿De dónde sale esa fuerza? ¿De dónde nace algo así? Nace de comprender esto. Tu mente es una ciudadela interior, un espacio fortificado, donde el juicio ajeno y el dolor físico no pueden entrar, a menos que tú les abras la puerta. Escucha sus palabras, grabadas en el mármol del tiempo, como una sentencia eterna. Eres el amo de mi cuerpo. Tómalo, pero no tienes poder sobre mi voluntad. Esa es la verdadera autarquía. No es la libertad de hacer lo que quieras, es algo mucho más profundo, mucho más peligroso. Es la libertad de que nada de lo que te hagan pueda cambiar quién eres. El silencio de Epicteto ante el dolor no fue sumisión, fue el juicio más severo contra su opresor. Fue demostrar algo insoportable para los tiranos, que un esclavo puede ser más libre que el emperador que lo posee. Ahora mírate a ti, con honestidad brutal. ¿Qué es lo que te rompe? ¿Qué logra atravesar tus muros? Un insulto en redes sociales, un mal día en la oficina, la indiferencia de alguien que aprecias, si esas cosas tienen el poder de arruinar tu día. Entonces escucha bien, eres un esclavo, con cadenas invisibles. Has permitido que el ruido exterior cruce el foso de tu castillo y se siente en tu trono. Tu voluntad debe ser como vidrio blindado. Puedes ver el caos afuera, observar los insultos, la prisa, la locura del mundo. Pero el sonido no penetra.
Observas la realidad sin que su ruido interfiera con tu conversación interna. Ese es el poder del silencio estoico, una barrera transparente pero indestructible, entre tu paz y la locura del mundo. Si este mensaje está resonando ahora en las paredes de tu propia ciudadela, considera suscribirte, no para seguir a la multitud, sino para encontrar a los que buscan ser mejores, tal como pedía Séneca. Dime con quién pasas tus horas y te diré qué queda de tu alma. Séneca lo sabía. Lo aprendió navegando las aguas más peligrosas de la política romana. Y dejó una regla de oro, tallada en silencio. No soy de los que se dejan llevar por la multitud. Me quedo conmigo mismo. Ahora dime, ¿qué significa esto? En un mundo donde el silencio se siente como un castigo, significa algo incómodo, algo que pocos se atreven a aceptar, que la mayoría de las conversaciones son ruido blanco. Intercambios de quejas, de envidias, de banalidades, un murmullo constante que drena tu energía como un parásito silencioso. Séneca lo advirtió sin rodeos, volver de la multitud lo hacía más cruel, menos humano. Por eso practicaba algo esencial, lo que hoy llamaríamos una dieta social. Imagina esto, tu atención es un banquete, de verdad, vas a invitar a cualquiera a tu mesa. El silencio selectivo de los estoicos no era timidez, era estrategia de guerra. Séneca prefería hablar con los muertos, antes que perder el tiempo con vivos que no aportan nada. Porque al abrir un libro de filosofía, al estudiar la vida de los grandes, no estás leyendo, estás conversando. Una conversación privada con las mentes más brillantes de la historia. Ellos no te exigen nada, no te juzgan, no compiten contigo, solo te entregan lo que aprendieron con dolor, con tiempo, con vida. Zenón lo decía sin suavizarlo, tenemos 2 orejas y una sola boca. Para escuchar más y hablar menos. Cuando alguien hablaba demasiado ante él, buscando alimentar su ego, Zenón no discutía, no corregía, se alejaba. Su silencio era un juicio, una sentencia clara. Mi tiempo y mi paz interior son demasiado valiosos para ser sacrificados en el altar de la charla vacía. Escucha bien ahora, tú tienes ese mismo poder, no tienes que asistir a cada discusión, a cada debate, a cada incendio emocional al que eres invitado. No tienes que opinar sobre cada noticia, cada drama ajeno, cada ruido pasajero. La autarquía es ser dueño de tu provisión emocional. Es saber algo fundamental, que si el mundo entero se apagara mañana, tú seguirías teniendo todo lo necesario para estar en paz contigo. Recógete en ti mismo. La razón gobernante tiene por naturaleza la capacidad de bastarse a sí misma. Permanece ahí un instante, siente ese peso que se levanta de tus hombros. Es la libertad de no tener que complacer a una multitud que ni siquiera se conoce a sí misma. En el próximo acto veremos cómo llevar esto a la práctica, cómo transformar tu rutina diaria en un campo de entrenamiento estoico. Ahora que conoces los muros de tu ciudadela, dime algo. ¿Cómo los mantienes en pie cuando la vida real golpea? Porque entender la autarquía no es suficiente. Hay que encarnarla. Imagina esto. Eres un puerto en medio de la tormenta. Las naves que dependen del viento de la fortuna chocan contra las rocas, desesperadas, buscando atención, buscando suerte. Tú no. Tú eres el puerto. No dependes del viento, tienes tu propio motor, tu propio combustible. Eso es la ataraxia. No es frialdad, no es ausencia de sentimientos, es ausencia de ansiedad. Es mirar a la muerte, al fracaso, a la soledad, y decirles, no me habéis quitado nada que fuera realmente mío. Porque entiende esto con claridad, lo único que te pertenece es tu juicio. Lo único que posees es esa conversación silenciosa que tienes contigo mismo en la oscuridad de la noche. ¿Quieres empezar hoy mismo? Ahora. Practica el silencio estratégico. La próxima vez que alguien intente provocarte, no respondas. Deja que su veneno caiga al suelo. Ese silencio es tu victoria. La próxima vez que sientas el impulso de llenar el vacío con ruido digital, detente. Quédate ahí, en la incomodidad. Porque es en ese espacio donde parece que no pasa nada, donde te escuchas por primera vez. Recuerda a Marco Aurelio, solo, escribiendo en su tienda de campaña. Mientras el mundo se desmoronaba, no buscaba huir de sus deberes, buscaba la fuerza para cumplirlos. La autarquía no es huir del mundo, es estar en el mundo sin que el mundo viva dentro de ti.
Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Algo ha cambiado. Aunque sea sutil, has comenzado a construir tu refugio, tu ciudadela interior. Has comprendido algo esencial. Ser un estoico verde no es leer libros antiguos. Es convertirte en un ejemplo vivo de libertad interior. No permitas que esto sea solo otro ruido. Apaga la pantalla. Camina en silencio. Siente el peso de tu propia voluntad. Como dijo el esclavo, que fue más libre que un rey. Tú decides qué entra en tu mente. Mantente firme, mantente en silencio, mantente libre. Nos vemos en el próximo retiro, aquí, en el Estoico Verde.